Buenos dias. Good morning. It is a real privilege and honor to be here with you in Colombia. Es un gran privilegio para mí poder estar aquí con ustedes en Colombia. I am very excited for how God is working in your lives. Estoy muy emocionado por ver cómo Dios está trabajando en sus vidas. I'm also very, very thankful for this union and for their willingness to host us here. Estoy también muy agradecido por esta unión y por la habilidad de podernos tener en este lugar. We are living, I believe, in the last days of Earth's history. Yo creo fielmente que estamos viviendo en los últimos días de la historia de la humanidad. As Sebastian was sharing, Y como Sebastián estaba compartiendo, whenever we begin to do something for God, the devil is angry. cuando nosotros comenzamos a hacer algo por Dios, Satanás se enfurece. And so we have to realize that he is going to be on the attack. Así es que tenemos que tener esto en mente, que Satanás va a estar al ataque. The devil hates the truth. Satanás odia la verdad. Jesus said, if we know the truth will set us free. Jesús nos dice, si conocéis la verdad os hará libres. And it's not just the truth about the Sabbath. Y no es simplemente la verdad del sábado. It's not just the truth about the state of the dead. No es simplemente la verdad acerca del estado de los muertos. When we know the truth about Cuando ourselves, nosotros conocemos la verdad aún de nosotros mismos, it is also freeing. también de igual manera es algo liberador. It is slavery to be trying to live a double life. Es esclavitud tratar de vivir una vida doble. It is slavery to try to pretend to be something you're not. Es esclavitud el tratar de vivir una vida o vivir algo que nosotros no somos. But when we open our hearts to the truth, Pero cuando nosotros abrimos el corazón a la it is verdad, freeing. es algo que God nos is libera. changing us to be something that He wants to make of Y us. Jesús nos está cambiando a llegar a ser algo que Él quiere hacer de nosotros. I've been asked to speak today about the spirit of prophecy. Se me ha pedido a mí hoy en día que hable acerca del espíritu de profecía. Is that a term, an expression that you use also? Es una expresión que usan de igual manera aquí. When I say the spirit of prophecy, what do you think of? Cuando yo hablo o pregunto acerca del espíritu de profecía, ¿qué es lo que viene a sus mentes? Ellen White, Okay, yes. Ellen Now, White. sometimes Ahora, muchas veces, we use this in relationship to Ellen White so much algunas veces usamos esto en relación con la hermana Elena G. de White, muchas veces, o a mucho menudo, that we start to think it's only Ellen White. que muchas veces llegamos a pensar que solamente se trata de Elena G. de White. But we're going to be looking at the larger gift of prophecy. Pero vamos a poder ver el panorama más grande del espíritu de profecía. Now, before we start on this subject, Así es que antes de comenzar en este tema, I want to ask if we could just have an additional word of prayer. yo quisiera pedir si una vez más podemos tener una oración adicional. Father in heaven, we thank you for this day. Nuestro Padre, te agradecemos por este día. We thank you for this, the Word of God. Padre, te agradecemos por la palabra de Dios. And we pray that as we study it today, your Spirit would enlighten our Y minds. Padre, pedimos que al estudiar la palabra de Dios hoy en día, que tu palabra alumbre nuestras mentes. We thank you in Jesus' name. Padre, te agradecemos en Cristo Jesús. Amen. Amén. There is one thing that GYC is not. Hay algo que GYC no es. GYC is not a new church. GYC no es una iglesia nueva. GYC is not a new religion. GYC no es una religión nueva. GYC is not a movement to call people away from Adventism. GYC no es un movimiento que está moviendo a la gente afuera del adventismo. If GYC is going to be a blessing and succeed, Si GYC va a ser una bendición y va a tener éxito, GYC must represent Adventism at its finest. GYC tiene que representar el adventismo en su mismo corazón. We're not trying to be some new invention. Nosotros no estamos tratando de ser una invención nueva. We are trying to be faithful to the calling that God has Nosotros given us estamos as a people. tratando de ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho como su pueblo. I believe Yo creo that God has given to this que generation Dios le ha dado a esta generación a message that is important at this hour in Earth's un history. mensaje que es importante para esta hora de la obra de salvación. This is the message of Adventism. Este es el mensaje de los adventistas. This is the message of the three Este es angels. el mensaje de los tres ángeles. This is the only message that can prepare a people to be ready for the second coming. Hermanos, este es el único mensaje que puede llegar a preparar al pueblo de Dios para su segunda venida. And as GYC, Y como GYC, all we want to be lo único que queremos ser is young people who are faithful es Adventists. jóvenes que son fieles adventistas. Young people who are faithful to the movement that God began Jóvenes que son fieles al movimiento que Dios comenzó more than 150 years ago. hace más de more than what? More than Hace más de 150 years ago. 150 años atrás. And so
our relation to the spirit of Así prophecy es que nuestra relación en cuanto al espíritu de profecía is no different than what the Adventist relationship should be. no debe de ser ajena a lo que la relación que deben tener los adventistas del séptimo día con este regalo. So to begin with, I just want to share with you Así es que antes de comenzar, quisiera compartir con ustedes what our church's official statement is on the spirit of prophecy. cuál es el estandarte oficial de la iglesia adventista en cuanto al espíritu de profecía. And I have to apologize this morning. Y quisiera disculparme esta mañana. I wish I had had time to make these slides in advance so they could be Me translated. hubiera gustado haber tenido el tiempo para poder tener estas diapositivas traducidas al español. I don't mean it as a disrespect to come here with English slides. No quisiera que ustedes tomaran esto, o no es mi intención ser respetuosa ante ustedes al tener estas diapositivas en inglés. But unlike Sebastian, I've never been fluent in Spanish, Pero separado como de Sebastián, yo nunca he sido fluido en el español. and so I wasn't able to make these in español. Así es que no tuve la oportunidad de hacer esto en Spanish. Here we see the statement taken from our fundamental belief number 18. Así que aquí podemos tener uno de nuestros pilares tomado de los fundamentos de nuestras creencias, la número 18. Y dice lo siguiente: las escrituras testifican de los dones del Espíritu Santo. Las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es el espíritu de profecía. Este don está identificado y marca como a la iglesia remanente. Y nosotros creemos fielmente que fue manifestado en el ministerio de Elena G. de White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proveen conforte, guianza, instrucción y corrección para la iglesia. Ellos también hacen muy claro que la Biblia es el único estandarte, el estandarte y la regla de enseñanza y experiencia que los pueden, por los cuales pueden ser probados. Gracias. So this is what we believe as GYC also. Así es que esto es lo que nosotros creamos como GYC de igual manera. But this morning we're going to take a little time to look in the Word of God, Así es que esta mañana vamos a tomar un poco de tiempo para mirar la palabra de Dios and we're going to understand more of why we believe in Ellen White's gift. y vamos a entender un poco más el por qué nosotros creemos en el don que fue manifestado en la hermana G. de White. So we will start in Revelation chapter 12. Así es que vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 12. This is an overview of the great controversy, Este es un gran panorama general del gran conflicto, particularly the last 2,000 years of the great controversy. particularmente los últimos 2000 años del gran conflicto. You have the church, Tenemos la iglesia, represented by the pure woman. representado como una mujer pura. You have Jesus' birth and ascension to heaven. Tenemos el nacimiento de Cristo Jesús y su ascensión al cielo. And then you have the dragon, Satan, persecuting the church. Y tenemos de igual manera el dragón, que es Satanás, persiguiendo a la iglesia. And the church fleeing into the wilderness for 1,260 Y years. la iglesia huyendo al desierto por 1260 años. We could spend a lot of time looking at this prophecy. Nosotros podríamos pasar mucho tiempo mirando solamente esta profecía. But we are especially interested in what happens after this prophecy. Pero nosotros estamos específicamente interesados en ver qué es lo que pasa después de esa profecía. After the 1,260-year period. Después del periodo de los 1260 años. That period we understand to have begun in 538. Este movimiento profético nosotros creemos que empezó en el año 538 and came to an end in y 1798. vino hasta el final de 1798. Something would be happening at the end of this period. Algo estaría comenzando, tomando lugar al final de este periodo. Let's look and see what John saw. Vamos a ver qué es lo que Juan mira. After this time of persecution, Después de este tiempo de persecución, the Bible says, then the dragon became furious with the woman and la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que entonces el dragón se airó contra la mujer went to make war with the rest of her offspring, y fue a combatir al resto de sus hijos, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. So there is evidently to be this woman coming out of hiding.
Ok, así es que es muy evidente y muy claro que podemos ver que va a haber un periodo en el cual esta mujer va a salir de su escondite donde estaba encubriéndose. The devil sees her coming out of hiding. Satanás ve que esta está saliendo de su protección. He's not happy about Él no that. está feliz por eso. And John sees the devil becoming angry and trying to make war with her. Y Juan ve cómo Satanás o este dragón empieza a estar enojado y a hacer guerra contra ella. She has two characteristics given in this verse. Esta mujer tiene dos características dadas en este versículo. She keeps the commandments of God Guarda los mandamientos de Dios and has the y de igual manera tiene él testimony of Jesus. And so I believe this is a prediction of the rise of the Adventist movement. Así es que yo creo que este es el emergimiento del movimiento adventista del séptimo día. Soon after 1798, Muy rápidamente después de 1798, there was an explosion in the study of prophecy. hubo una explosión en el estudio de las profecías. It wasn't just the Millerite movement in North America. No fue simplemente el movimiento millerita en Norteamérica, It was in South America fue en too. Sudamérica también, It was in Asia and fue Africa. en Asia, en África, It was in Europe. fue en Europa, All around the a world. través de todo el mundo. The book of Daniel was becoming unsealed. El libro de Daniel estaba siendo abierto. People were studying its prophecies. La gente estaba estudiando ahora las profecías. They were understanding that it was the time of the end. Ellos empezaban a entender que este era el tiempo del fin. And God raised up a group of Y people Dios levanta un grupo de gente, predicted in Scripture siendo predicho a través de la profecía, who would be commandment keeping. los cuales van a ser un grupo de personas que guardan los mandamientos This de is Dios. not a new idea, Esta no folks. es una nueva idea, amigos. These are the teachings of Estas Jesus. son las enseñanzas. It's Jesus that said, if you love me, keep my Jesús commandments. dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. You see, Adventism is not a new religion at all. Ustedes pueden ver, el adventismo no es una nueva religión de ninguna manera. Adventism is a religion of reformation. El adventismo es más bien un movimiento de reforma. And the re in reform, Y el re y el reformamiento, reformamiento, it means to form again. significa formar, ¿qué? Una vez más. It was once this way, Una vez en el pasado fue de esta manera, and it will be this way y una vez again. más va a seguir a ser de esta manera otra When vez. Jesus left, he left a pure church. Cuando Jesús ascendió, dejó una iglesia pura, He left a pure religion. dejó una religión pura. The teachings of the early church was Bible-based. Las enseñanzas de la iglesia primitiva eran basadas en la Biblia. They taught that when a person dies, they are asleep in Este Jesus. grupo de personas enseñaban que cuando una persona muere, ellos descansan o duermen en el polvo de la tierra. The great hope of the apostles was the second La coming. gran esperanza de los apóstoles era la segunda venida. They taught and practiced like Jesus did of going to worship on the seventh day. Ellos enseñaron y practicaron de igual manera como Jesús de adorar en el día sábado. They understood the sanctuary message, Ellos pudieron entender el mensaje del santuario. and they could show how it was fulfilled by Jesus Y ellos Christ. podían mostrar cómo este santuario fue cumplido por Cristo Jesús mismo. Not just in his coming, but in what he was doing now in the No heavenly solamente sanctuary. en su venida, sino también en su ministerio, en el lugar santísimo. You see, Adventism was nothing more than a rediscovery of the church, the Sí, true church's ustedes pueden ver, teachings. hermanos, el adventismo no era nada más que una vez más el reencontramiento de lo que debería de ser la iglesia o la religión. It is the same woman at the end of Revelation 12 Es la misma iglesia que encontramos al final de Apocalipsis capítulo 2, as the one who gave birth to Jesus and went into hiding early in Revelation como la 12. misma iglesia que se encuentra que dio nacimiento a Cristo Jesús, So, y se escondió en el desierto. So as Adventists, we are reformers. Así es que como adventistas nosotros somos reformadores. We are involved in a work of reformation. Nosotros estamos involucrados en un trabajo de reforma. In my church, Y la iglesia, I just finished a 9-part series on the prophet Elijah. y en mi iglesia acabo de terminar una serie de 9 tomos en cuanto al profeta Elías. Did you know that Elijah is given as a symbol or a type of God's last day movement? Ustedes sabían que Elías se nos da como un tipo del pueblo de Dios que habría de existir en el tiempo del fin. Elijah was a Reformation prophet. Elías era un profeta de reforma. He was calling his people back to the Word of God. Él estaba llamando una vez más al pueblo de Dios a regresar a la Biblia. And before Jesus came the first time, Y antes que Jesús viniera por primera vez, there was an Elijah prophet. había un profeta Elías. John the Baptist was the reformer. Juan el Bautista era el reformador.
reformador. His work was to prepare a people to be ready for the first coming of Su Jesus. trabajo era preparar el camino para el trabajo de Jesús. Malachi chapter 4 and verse 6 tells us Malaquías capítulo 4, versículo 6 nos dice that before Jesus comes the second time, que antes de que Jesús venga por segunda vez, Elijah comes again. Elías viene una vez más. He is a reformation message. Y este es un mensaje de reformación. He is representing you and me. Y este mensaje, o este le está representando a ti. The Advent movement is here to call the Christian world back to the Word of God. El movimiento adventista está aquí hoy en día para llamar una vez más al mundo entero de regreso a la palabra de Dios. So let's focus on these two Así es characteristics. que vamos a enfocarnos en estas dos características. The commandments of God and the Guarda los- testimony of Jesus. Guarda los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. First, we ask ourselves the question, what is this testimony of Jesus? Primero que nada, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que significa ese testimonio? I want you to see how we can understand it and explain it from God's Word. Yo quisiera poder mostrarles a ustedes cómo es que podemos entender y comprender esto a través por la palabra de Dios. Revelation chapter 19 and verse 10. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. And we're going to see Y vamos a how ver. it is explained by the angel. ¿Cómo es explicado esto mismo por el ángel? It's a very interesting story. Es una historia muy interesante. These, the angel is speaking to John, El ángel está hablando a Juan and John is so overwhelmed by what he has seen and heard y Juan está tan atónito por lo que está escuchando y mirando that he falls at the feet of the angel and begins to worship him. que Juan empieza a caer a los pies del ángel y empieza a adorarlo. And verse 10 tells us, Y en el versículo 10 nos dice, the angel said to me, you must not do that. y me posté y dice, y el ángel me dijo, no hagas eso. I am a fellow servant with you and your brothers who hold to the testimony of Yo Jesus. soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienden al testimonio de quién. Worship God. Él dice, adora a Dios For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Now, we usually only focus on the last part of this verse. Ahora, usualmente nosotros solamente nos enfocamos en la última porción de este versículo. And we say, see, Y decimos, ya ves, ya ves. Revelation 12:17, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. God's last day people, La iglesia de Dios en los últimos we have the días spirit of prophecy, va a tener el espíritu de or the testimony profecía. of Jesus, I'm sorry. Perdón, el testimonio de Jesús. And the testimony of Jesus Y el testimonio de Jesús is the spirit of es prophecy. el espíritu de profecía. And we have some books on our Y shelves. así es que tenemos unos libros en nuestra librería o biblioteca We call them the spirit of prophecy. que les llamamos espíritu de profecía. So that's us. Así es que esos somos nosotros. And some people ask the question, Y algunas personas se la preguntan, but didn't you decide to call those books the spirit of prophecy? ¿no? ¿Acaso tú decidiste llamar eso el espíritu de profecía? How does that prove that that's the spirit of prophecy? ¿Cómo es que esto puede probar que este es el espíritu de profecía? Notice the first part of this Notemos verse. la primera parte de este versículo. It's very important. Es muy importante. There's a story of John falling down to worship, Hay una historia en la cual Juan se cae al suelo adorando being prevented, y ahora él es prevenido de and hacer the eso. angel saying, I am with you, I am one of your brothers who have the testimony of Y entonces Jesus. el ángel tiene que decirle, mira, yo soy uno de tus hermanos y de los profetas de Dios. Do you see that? ¿Puede ver eso? Now let's look in Revelation chapter Ahora 22. vamos a ver en Apocalipsis capítulo 22. The same story is told again. La misma historia es repetida una vez más. John must have been a little forgetful. Juan tal vez era un poco olvidadizo. Once again overwhelmed. Una vez más atónito, completamente turbado. He falls at the angel's feet to Una vez worship. más cae a los pies del ángel adorado. Verse 8. Mire, noten en el versículo 8. He says, I fell down at the feet of the angel, showed me to me, and he said, verse 9, you must not do that. Nos dice en el versículo 8, dice, me postré para adorar a los pies de aquel ángel que me lo estuvo mostrando. Versículo 9, pero él me dijo, no lo hagas. I am a fellow servant with you and your brothers, the prophets. Apocalipsis 22, versículo 9. Yo soy, en el 9, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos los profetas, And with those who keep the words of this book, worship y God. con los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. So these two verses together tell us something very important. Así es que estos dos versículos juntos nos dicen algo muy importante. They tell us who has the testimony of Nos Jesus. dice quién tiene el testimonio de Jesús.
In chapter 19, it says, I am of your brethren who have the testimony of En el Jesus. versículo 19 nos dice que yo soy de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. In chapter 22, it says, I am of your brethren, the prophets. Y el versículo 22 nos dice, el versículo 9, yo soy de tus hermanos, los profetas. So who has the testimony of Jesus? Así es que, ¿quién tiene el testimonio de Jesús? Prophets. Los profetas. What prophets are we talking ¿A about? qué profetas estamos hablando? All of them. Todos. Yeah, John the Así Revelator, es verdad, Juan el Revelador, he has the testimony of él tiene el Jesus. testimonio de Jesús. The book of Revelation is the spirit of El libro de prophecy. Apocalipsis es el espíritu de profecía. Well, what about John the Pero Baptist? ¿qué hay de Juan el Bautista? Even though he didn't write part of the Bible? Dice, aún cuando él no escribió una porción en la Biblia, You see, as Adventists, we don't believe in degrees of si inspiration. usted ve, nosotros como adventistas, nosotros no creemos en grados de inspiración. We don't believe that a prophet was, 100% inspired, but another prophecy was 70% Sí, inspired. ustedes pueden ver, nosotros no creemos como iglesia que un profeta fue inspirado un 70% y el otro fue un 90% inspirado, más o menos. That would be confusing. Eso sería totalmente confundible. Then we'd have to choose which of the prophets' writings were inspired and which weren't. Y entonces, si eso fuera el caso, entonces nosotros tendríamos que decidir qué porciones de la Biblia son inspiradas y cuáles no. And did you know some people try to do that? Y usted sabía que algunas personas tratan de hacer eso. Yeah, but we don't believe that as Adventists. We don't believe that as Adventists. Nosotros como adventistas no creemos eso. Those who God give the gift of prophecy, Aquellos a los cuales Dios dio el don de profecía they are blessed with the testimony of han sido Jesus. bendecidos con el testimonio de Jesús. They have what we call the spirit of prophecy. Tienen lo que nosotros hoy en día llamamos el espíritu de profecía. They have the prophetic gift. Tienen el don profético. And by the way, some people today have invented a new degrees of inspiration. Okay, repeat that again, the last part. There are some people who have invented a new degrees of inspiration. Y saben, nosotros como adventistas no creemos eso, pero sabe una cosa, hay personas que hoy en día han inventado un nuevo sistema de inspiración They're Adventists, unfortunately. y lastimosamente son adventistas. They will ask you, okay, I believe Ellen White's a prophet, Y te van a decir, oh, ¿sabes qué? Te van a preguntar, sí, yo creo que Elena G. White es una profeta, but when did she write that statement? pero ¿cuándo fue cuando escribió esa porción de esa escritura? Because she was much more balanced towards the end of her ministry. Porque dicen, oh, porque ella era un poco más balanceada al final de su ministerio. I don't believe that. Yo no creo eso. She may have had different words, different ways of saying Es things, verdad, ella pudo haber tenido diferentes palabras, diferentes maneras de cómo decir las cosas, but when she had her first vision, pero cuando ella tuvo su primera visión, when God spoke to her through a vision cuando Dios habló a través de ella, a través de una visión, and miraculously demonstrated that he had given her the gift of y prophecy, de una manera milagrosa le mostró que le había dado el don de profecía, her writings were just as inspired then when she was 17 years old sus escritos fueron talmente inspirados cuando tenía 17 años as when she died 70 years later. que cuando ella murió 70 años más tarde. The gift of prophecy. El don de profecía. And so the testimony of Jesus, Así es que el testimonio de Jesús, the spirit of el prophecy, espíritu de profecía, is the gift that the prophets have been given to bless the church. es el don que los profetas han adquirido de Dios para bendecir a la iglesia. Why has this gift been given? ¿Por qué es que este don se ha dado? We look in Ephesians chapter 4. Nosotros podemos ver en Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4, and we'll begin with verse 11. Efesios capítulo 4, vamos a comenzar con el versículo 11. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds, and Él teachers. mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Notice why. To equip the saints for the work of ministry, Note la razón por la cual se la dio. Nos dice a fin de perfeccionar a los santos for the building up of the body of Christ, para desempeñar su ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to mature manhood, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, to the measure of the stature of the fullness of Christ, a un estado perfecto y a la madurez de la plenitud so that de Cristo. we may no longer be children, tossed to and fro by waves and carried about by every wind of doctrine. Efesios capítulo 4, versículo 14, para que todos ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, para estragema de hombres que para enseñar emplean con astucia los artificios del error. By human cunning, by craftiness and deceitful schemes,
que para no engañar, emplear con astucia los artificios del error, but rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into ahora en el Christ. versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Before Jesus comes again the second time, Antes que Jesús venga por segunda vez, he would raise up a special movement, Él va a levantar un movimiento especial. the great second Advent El movement. gran advenimiento de segunda venida. Is to prepare a people to be ready for the coming of Jesus. Este gran movimiento del advenimiento es preparar al pueblo, a gente para que se preparen para la segunda venida de And in Cristo order Jesús. to help this movement be successful, Y a manera de que nosotros podemos ayudar a este movimiento a tener éxito, he has given us the gift of Él prophecy, nos ha dado el don de profecía. a messenger to help us along this journey. Una mensajera para ayudarnos en esta carrera. If we were to summarize Ellen White's Si ministry, nosotros pudiéramos resumir la carrera de Elena G. de White, let's just notice some of the things that she accomplished. vamos a notar solamente algunas de las cosas que ella pudo alcanzar. You know, sometimes, especially as young people, Usted sabe, algunas veces nosotros, especialmente como jóvenes, we might have misconceptions of Ellen White. podemos llegar a tener concepciones erróneas de Elena G. de White. Maybe it's only in North America. Tal vez es solamente Norteamérica. But some of our young people, they feel like Ellen White is used more like a hatchet. Pero sabe, muchas de las veces algunos de nuestros jóvenes piensan que Elena G. de White es solamente usada como un martillo para darle a los demás. When a young person has a question, Pero cuando una persona joven tiene una why pregunta, do we do this? ¿por qué hacemos esto? Or why do we not do ¿O this? por qué es que no podemos hacer esto? The answer is La respuesta es because Ellen White said so. porque Elena G. de White lo dice. Yes. Ellen White said you shouldn't do that. Elena G. de White dijo, no hagas eso. Ellen White said you shouldn't do something else. Elena G. de White dijo, no hagas eso otra cosa. Ellen White said you shouldn't do something else. Elena G. de White dijo, no hagas eso más. And something else. Y algo más. And something Y else. algo más. And pretty soon the perception young people La have percepción que los jóvenes tienen is that Ellen White just said we can't do es que anything. Elena G. de White simplemente dijo que no podemos hacer nada. And Ellen White must have spent her whole life Y Elena G. de White ha de haber pasado toda su vida writing down things that young people shouldn't do. escribiendo cosas que los jóvenes no podían hacer. But that's not really true. Pero eso no es verdad. Ellen White was actually a very balanced person. De hecho, Elena G. de White fue una persona muy She was a balanceada. very loving Christian. Era una muy tierna y amorosa cristiana. And so we want to see a little bit more about what her ministry was like. Así que queremos ver un poco más en qué era lo que consistió su ministerio. First of all, Primero que nada, Ellen White's ministry was to point us to the el Bible. ministerio de Elena G. de White fue apuntarnos una vez más de regreso a la Biblia. You see, I believe in the gift of the spirit of prophecy. Ustedes ven, yo creo en el don del espíritu de profecía. I love the writings that God has given us. They're a treasure for young people today. Amo los escritos que Dios nos ha dado. Estos son un tesoro para los jóvenes hoy en día. But I don't base my doctrinal beliefs on Ellen White. Pero yo no baso mis creencias doctrinales en Elena G. de White. None of our beliefs, Ninguno de nuestras creencias, not a single ni one, siquiera una solamente, was first taught by Ellen White. fue primeramente enseñada por Elena G. de White. ¿Usted entendiendo? The critics of Adventism Los críticos del adventismo will try to tell you van a tratar de decirle that Ellen White invented the investigative judgment Elena G. de White fue la persona que inventó el juicio investigador so that she could not be so embarrassed by the great disappointment. para que de esta manera ella no pudiera estar tan avergonzada por el gran chasco. These critics are not only poor Bible students, Estos críticos no solamente son muy pobres estudiantes de la Biblia, they're very poor historians as well, también son unos historiadores muy deficientes. because it didn't happen that Porque way. eso no fue la manera en cómo sucedió. Before Ellen White even had her first vision, Antes que Elena G. de White tuvo por primero su primera visión, Hiram Edson, Hiram Edson, O.R.L. Crozier, O.R.L. Crozier and others were writing papers, published papers, y otros estaban escribiendo papeles que fueron publicados o impresos, trying to understand what the cleansing of the sanctuary meant. tratando de entender qué era lo que significaba la purificación del santuario. And even before Y 1844, aún antes de 1844, one of our pioneers, Joseph uno de nuestros Bates, pioneros, Joseph Bates, wrote significantly on the biblical nature of the pre-Advent judgment. él habló extensivamente acerca del advenimiento
He thought it would be finished by October 22, del mensaje 1844. del advenimiento. Él pensó que iba a ser, su culminación iba a ser en 1844. But these Bible scholars Pero estos eruditos bíblicos were setting the foundation estaban simplemente plantando la for what fundación, they later came to understand from the sanctuary A lo cual- about the judgment. a lo cual ellos más tarde llegaron a entender a través del santuario lo que era referente al juicio. Ellen White didn't invent it. Elena G. de White no lo inventó. It was some time after which she would write about it for the first time. Era un tiempo más tarde en el cual por primera vez ella escribe acerca de eso. So as believers in the gift of Así prophecy, es, como creyentes en el espíritu de profecía, as young people who believe in the testimony of Jesus, como jóvenes que creemos en el testimonio de Jesús, we must also be Bible students. nosotros de igual manera deberíamos de ser estudiantes de la Biblia. We don't just read the spirit of prophecy by itself, Nosotros no deberíamos de solamente leer el espíritu de profecía por sí solo, because Ellen White herself points us to study the Bible. porque Elena G. de White misma nos apunta a revisar nuestras Biblias. Secondly, Ellen White's ministry would confirm unique positions. Número dos, She would confirm unique positions or doctrines. una vez más, en el segundo punto, más tarde Elena G. de White después iba a confirmar ella misma nuestras posiciones únicas en cuanto a las doctrinas. Remember, our Adventist pioneers were young people. Así se recuerdan ustedes, nuestros pioneros adventistas eran gente joven. Their age was averaged in the early 20s. Su edad promedia estaba entre los 20. There were a few theologians in the Millerite movement. Habían unos cuantos eruditos teológicos en el movimiento adventista, But in the small group that formed the Adventist group, the Seventh-day Adventist Church, they were mostly young people. pero en el grupo, en el círculo pequeño que consistió en el movimiento que más tarde se convertiría en el movimiento adventista, era en su mayoría integrado por gente joven. They would come together to study the Y Bible. ellos se reunían juntos para estudiar la Biblia. The Bible seems to be teaching something that's different. La Biblia parece enseñar algo que es diferente. We've always been taught what happens when a person dies. Siempre hemos sido enseñados qué es lo que pasa cuando una persona muere. We've always been taught to go to church on Sunday and Siempre keep se it nos ha holy. enseñado que vamos a la iglesia el domingo y mantenerlo santo. It's difficult to change so many ideas at once. Es muy difícil cambiar muchas ideas a un mismo momento. The other Los reformers otros reformadores usually only discovered one truth, usualmente solamente descubrían una verdad, maybe two or three. tal vez dos o tres. Martin Luther, Martín Lutero, John Calvin, John Calvin, John Wesley. John Wesley, But Adventists were called to discover many pero truths. los adventistas fueron llamados a descubrir muchas verdades. Their entire way of thinking had to change Su often. total manera de pensar tenía que cambiar completamente. Do you know it's difficult ¿Sabe? Es difícil. when you've always thought a certain way Cuando usted siempre ha pensado de cierta to manera, now es think difícil in a new direction? de ahora tener que pensar en una diferente And remember, dirección. Y ahora recuérdese, The rest of the Christian world el resto del mundo cristiano thinks you're crazy. piensa que están locos. We see it in the Ahora Bible. nosotros lo vemos en la Biblia. It was such a blessing Fue una gran bendición. when God would confirm Fue una gran bendición cuando Dios confirmaba esto through a miraculous vision that Ellen White would have. a través de una visión milagrosa que Elena G. de White tenía. And those young people would say, we're on the right track. Esos jóvenes decían, oh, estamos en el camino correcto. Why do I say a miraculous vision? ¿Por qué digo que de una manera milagrosa? You remember Ustedes se recuerdan. that Ellen White had more than 2,000 visions. Ustedes se recuerdan que Elena G. de White tuvo más de 2,000 visiones. Did you know that the vast majority of those ¿Ustedes sabían que la mayoría de estas visiones were in the early years of her ministry? fueron dadas en los años tempranos de su ministerio? In her later life, En su vida más tarde, al final de su ministerio, while she would often have visions, cuando a menudo tenía visiones, almost none of them were public visions. casi ninguna de ellas eran visiones públicas. The angel would come to her at 3 a.m. in the morning and instruct her to write. El ángel venía a ella más o menos como a las 3 de la mañana y le instruía que escribiera. But in her early ministry, Pero al principio de su ministerio, it would be while she was in the pulpit preaching. estas visiones se daban mientras que ella estaba arriba en el púlpito predicando. And several things would happen. Y sabe, varias cosas sucedían. Sometimes Muchas veces she would become
weak as if she were fainting. Muchas veces ella quedaba muy débil, como casi estaba a punto de desmayarse. And they knew she was going to have a vision Y ellos sabían que estaba a punto de tener una visión, because all of a sudden she would get a faraway look in her eyes. porque de repente tenía como que su vista empezaba a mirar como a lo lejos. And usually Y usualmente, she would say, "Glory, glory." ella decía, gloria, gloria. And sometimes they would have to catch her. Y muchas de las veces tenían que cacharla. The Bible gives an example. La Biblia nos da un ejemplo de esto. Daniel, when he was in vision, he became very weak and was prostrated. Daniel, cuando él estaba en visión, él se puso muy débil y quedó postrado. Now, some people might say, Ahora, algunas de las personas pueden decir, this is just some sort of an epileptic seizure. esto es simplemente un ataque epiléptico. This was a woman who had mental health Esta era una problems. mujer la cual tenía problemas mentales, But there was something else in those public visions. pero había algo más que había en esas visiones In the públicas. book of Daniel, when he was in vision, En el libro de Daniel, cuando Daniel estaba en visión, the Bible says he said, "My breath left me." Daniel dice que en la Biblia que cuando él estaba en visión su aliento se le fue. And Ellen White, when she was in vision, Y Elena G. de White, cuando ella estaba en visión, she stopped breathing. ella cesó de respirar. Now you can be faint from an epileptic Ahora, seizure. usted puede desmayarse al resultado de un ataque epiléptico. You can have mental health disorders and have some sort of a problem, Usted puede tener algún problema mental o epiléptico y tener una serie de problemas. but you can't tell me that a person can live without breathing for an hour at a Pero time. usted no me puede decir a mí que una persona puede tener un ataque epiléptico y vivir una hora sin respirar. That's a miracle. Ese es un milagro. And so you had critics who said, "We don't believe it." Así es que ahora tenemos críticos o gente que está criticando, que dice, no lo creemos. Doctors who said it's impossible. Doctores que dicen, eso es imposible. And over, God gave Ellen White a vision in front of those very Y critics, vez tras vez, Dios le dio visiones a Elena G. de White, aún enfrente de estas personas. where they would put a mirror in front of her face En tales ocasiones en las cuales estas personas tomaban un espejo y lo ponían enfrente de su cara. or a candle in front O of muchas de her. las veces una vela enfrente de su cara. They would even try, with James White permission, to cover her mouth and Y aún nose. en muchas ocasiones, ellos llegaban al punto hasta de, con el permiso de James White, de taparle la nariz y la boca. But she wasn't breathing. Pero ella no estaba respirando. God gave this evidence so that they could believe. Dio esta evidencia. Of course, Ellos creyeron. of course, the devil can work miracles. Ahora, claro que sí, Satanás puede hacer milagros. That's not the only test of a true prophet, is it? Ese no es la única prueba de un verdadero They profeta. also have to teach according to the Word of Ellos de God. igual manera tienen que enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. And so Ellen White's ministry, as she confirmed what these young people were studying from the Bible, Así es que ahora Elena G. de White, al confirmar lo que estos jóvenes estaban estudiando a través de una visión, gave them confidence les as dio they la seguranza took their message to the world. al ellos tomar este mensaje a todo el mundo. Ellen White also would give an uncompromising voice for reformation. Elena G. de White también daba una voz incomprometedora a la reforma. What is reformation? ¿Qué es reformación? It's calling people to leave their sins and come back to the truth. ¿Qué es la reforma? Es llamar a la gente a dejar sus pecados y regresar una vez más a la verdad. And it wasn't just in doctrines that the Reformation needed to take place. Y no era solamente en doctrina que la reforma tenía que tomar lugar. Ellen White would also bring rebukes and reproofs to those in the church. ¿Sabe? Elena G. de White aún de igual manera traía exhortación y admonición a gente aún dentro de la iglesia. Sometimes these were very gentle. Muchas de las veces estas exhortación era de una manera muy suave. When she would write a letter to someone Cuando ella escribió una carta a alguna persona and give them counsel to help them overcome a y sin. les daba consejería en cómo tener victoria sobre el pecado. Sometimes Muchas veces it was a little more abrupt. era un poco más duro. Perhaps one of the most profound, I guess, experiences Tal vez podríamos decir alguna de las experiencias más profundas sería was when she walked into a camp meeting una de ellas podría ser cuando ella llega y entra a un campamento
There was somebody preaching from the pulpit up front. Y hay alguien que está predicando allá del púlpito. There were lots of people there. En un campestre hay mucha gente ahí. This was in the early days of the Adventist movement. Este fue en los años primeros del movimiento adventista. And she came halfway up the aisle, Y ella llegó casi a media mitad del pasillo and she stopped. y ella para. She looked really confused. Ella se miraba muy confundida. She stood there for a Y minute, ella se paró ahí por un momento. and then she walked right up to the pulpit. Y ella va y se dirige directamente hasta el púlpito. And she said, Y ella dijo, I've heard this voice before. yo he escuchado esta voz antes. Brother, Hermano, the Lord has shown me that you have no right to be in that pulpit. Dios me ha enseñado, hermano, que tú no tienes ningún derecho a estar en ese púlpito. Sitting on the front row here Sentándose en las filas del frente, is a woman you call wife, hay una mujer a la cual tú llamas esposa and children that call you daddy. y niños que te llaman papi. In another state, there's another woman who calls you husband, Y hay otro estado en el cual hay otra mujer que te llama esposo and children who call you y daddy. niños que te llaman papi. And you should not be Y preaching. tú no deberías de estar predicando. There was only one person in that entire audience who knew that that was true. Había solamente una persona en esa audiencia la cual podía corroborar que eso era verdad. It was the preacher's brother. Era el hermano del predicador. And he said, I know that there's no way Ellen White knew this. Y él dijo, yo sé que no hay manera en cómo Elena G. de White podía saber She had esto. never met him before. Ella nunca antes lo ha conocido. But what she said is true. Pero lo que ella ha dicho es verdad. And she had been shown that voice, and she recognized it as she came into the meeting that Y a ella day. se le había mostrado esa voz y ella la reconoció cuando llegó a ese campestre. You know, Sebastian was sharing with us this morning. Ustedes saben, Sebastián estaba compartiendo esta If we're mañana. going to be a part of this movement, Y si usted va a ser parte de este we movimiento, need to be all in. tenemos que estar del todo dentro. And I pray that this man also found redemption, Y yo oro even with que- his sins. Que este hombre de igual manera haya encontrado la redención o el perdón de sus pecados. This is the work of a prophet. Este es el trabajo de un profeta. hermano. It's not always an easy work. No es todo el tiempo algo fácil. It's not a popular work. No es un trabajo popular. We think sometimes that, you know, people today don't like Ellen White. Muchas de las veces nosotros llegamos a pensar que mucha gente no le cae muy bien el MG de White. But the truth is, people then didn't like Ellen Pero la White. verdad es que gente en aquel tiempo no quería el MG de White. Sometimes the church leaders didn't like Ellen Aún White. muchas veces algunos líderes de la iglesia no querían el MG de White. They said that she said things they wish she didn't say. Y a veces ellos pensaban, no, esta mujer dijo cosas que desearíamos que no los hubiera dicho. One time, the General Conference president Una vez el presidente general de la conferencia got on a train se subió a un tren and came all the way from Michigan to y California. vino de toda una trayectoria desde Michigan hasta California. He wanted to ask Ellen White some advice. Y él quería pedirle un poco de consejo a Elena G. de White. So when he knocked at her Si door, es que ahora a él tocar en la puerta, one of the ladies that worked in her house went upstairs to tell Sister White. una de las mujeres que trabajaban en la casa de hermana Elena G. de White subió a las escaleras a hablar con ella. The General Conference president is here to see you. Mira, el presidente de la conferencia está aquí para He ver. wants to talk to you. Quiere hablar con usted. Ellen White didn't come Elena downstairs. G. de White no bajó. She sent him a message. Ella le mandó un mensaje a este hombre. Tell the General Conference president Dile al presidente de la conferencia general to come back when he is a converted man and following the counsel I already gave Dígale al him. presidente de la conferencia general que regrese cuando tenga un corazón que esté completamente convertido y dispuesto. And following the counsel I already gave him. Y seguir los consejos o la admonición que ya le he dado anteriormente. It's not easy to be a prophet. No es fácil ser un profeta. Yeah, but Claro. God had a special work for Pero Ellen White to Dios do. tenía un trabajo especial para So él. when we read her Así es writings, que cuando nosotros leemos sus escritos, we find in them a wealth of counsel and advice. nosotros podemos encontrar en ellos todo un mar de consejos y sabiduría. It's very important that we understand them in context, Es muy importante que nosotros entendamos estos principios en su contexto. that we try to understand the situation Que she's addressing, tratamos de entender o comprender la situación en la cual ella está adresando o hablando, but they give us a lot of encouragement pero along de the way. igual manera nos dan bastante exhortación y ánimo al poder leer. The first vision that Ellen White La had, primera visión que Elena G. de White tuvo, it's
it's represented in this painting. está representada a través de, de esta pintura. You remember that she was a 17-year-old girl. Usted se puede acordar que ella era una jovencita de 17 This años. was about 6 weeks after the Great Disappointment. Esto fue, how many years? 6 weeks. Esto fue más o menos alrededor de 6 semanas más tarde después del gran chasco. Among those who are looking forward to Jesus coming in October 22, En 1844, medio de todos aquellos que estaban esperando la venida de Cristo Jesús en octubre 22 de 1844, there had been maybe well over 100,000 people. tal vez había alrededor de unos 4,000, you said? 100,000. Alrededor de unos 100,000 personas, tal vez. That's just in the United States. Eso era solamente en los Estados Unidos. There were many, many people. Había mucha gente. But when Jesus didn't come on October Pero 22, cuando Jesús no regresó en octubre 22 de 1844, they began breaking into many groups. ellos empezaron a Many descansar groups. en diferentes grupos. The vast majority of them, La mayoría de ellos, probably like probablemente como 80,000 of them, 80,000 de ellos, they said this whole idea was a deception. la mayoría, unos 80,000 de ellos dijeron, esta idea fue completamente una farsa o un chasco. We're just going to hang our heads. Simplemente vamos a colgar nuestras cabezas, We're going to admit that we were wrong. vamos a admitir que estábamos equivocados, We're going to go back to our Baptist or Methodist churches, vamos a regresar a nuestras iglesias metodistas o bautistas and we will just admit to them that it was all from the devil. y vamos simplemente a admitirles a ellos que esto era de Satanás. That's what most of them. Eso es lo que la mayoría. There was another group of them who said it must have been a mistake in the math. Y hubo otro grupo de ellos que dijeron, tuvo que haber un problema con la matemática. And they began looking to see if they could set another date. Y ellos empezaron a mirar, a revisar, a ver si podían establecer otra fecha. And they became what were known as the Advent Christians. Y ahora estos llegaron a ser conocidos como lo que hoy en día conocemos como los cristianos adventistas. There was maybe Había 15 tal or vez 20,000 of como them then. 15,000 o 20,000 de ellos. They continued. Sometimes you read in the Spirit of Prophecy, Ellen White refers to them as the first day Adventists. Muchas veces podemos aprender de ellos, o hermana G. White hace referencia a ellos, lo cual se conoce como los, el primer día adventistas, Because o adventistas del primer this, día. this group never accepted the teaching of the Sabbath or the sanctuary or the state of the dead. Porque este grupo de personas nunca aceptaron las verdades del sábado, del estado de los muertos, del They, santuario. they were just still looking for the second coming. Ellos simplemente seguían buscando la segunda venida. And do you know the Advent Christians are still around? ¿Y usted sabía que los cristianos adventistas aún andan por ahí alrededor? They're a small denomination. Es una denominación pequeña. Last I knew, they were still only about 25,000 La people. última vez que yo escuché, recuerdo que aún seguían, permanecían siendo alrededor de 20,000. There was another group. Ahora había otro grupo. These were the group of young people who would become the Seventh-day Adventist Church. Este es el grupo, el cual se convertiría en la iglesia adventista del séptimo día. Do you know how many people were in that group? ¿Ustedes saben cuántas personas había en ese grupo? Out of 100,000 or more, there was 50. De un grupo de más de 100,000, habían 50. These people said, Este grupo de personas dijeron, we are so confident nosotros estamos tan seguros in the prophecy, en las profecías. it must be our understanding of the sanctuary we have wrong. Tiene que ser nuestro entendimiento del santuario que está equivocado. 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. 2,300 años y entonces, tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. And they focused on understanding the cleansing of the sanctuary. Y ellos se enfocaron en entender la purificación del santuario. But these 50 people were scattered among all these groups. Pero estos 50 personas estaban completamente mezclados en todos estos otros grupos. 6 weeks after the Great Disappointment, 6 semanas más tarde, después del gran chasco, some of them still believed, most of them still believed, muchos de ellos, algunos de ellos aún creían October 22 must have been a big mistake. que algunos de ellos aún creían que octubre 22 de 1844 tuvo que haber sido un gran error de verdad. And then God gave young Ellen Harmon a vision. Y entonces Dios le dio a la joven Elena G. Una visión. She saw the people of God Ella vio
al pueblo de Dios. She recognized them. Ella los reconoció. They were on that path going towards the heavenly city. Este grupo de personas estaba en esa caminata hacia la ciudad santa. You remember at first she couldn't see them? Ustedes se recuerdan que al principio ella no lograba reconocerlos. She was looking all over the world Ella for estaba them. buscando a través de todo el mundo por ellos. And then the angel said, look up Y higher. entonces el ángel dice, mira, mira más arriba. And they were up on that Y pathway, ellos estaban en going esa towards caminata, heaven. dirigidos hacia el cielo. At the end of the pathway was Jesus. Y al final de ese camino estaba Jesús. And he was leading them. Y él era el que los estaba guiando. That was encouraging. Eso fue muy alentador. They were still being led by Ellos Jesus. aún estaban siendo guiados por Jesús. But there was something else very, very important about the vision. Pero había algo muy importante en la visión. There was a light behind them. Había de igual manera una luz que resplandecía Not detrás just de ellos. Jesus in front of No them. solamente Jesús enfrente de There ellos, was a light behind pero de igual them. manera había una luz detrás de ellos. And Ellen White was shown Y Elena G. White se le that the mostró light shining from behind que la them luz alumbrando detrás de ella, was the message of the return of Jesus in October 22, era esa luz que 1944. alumbraba detrás de ellos, era el mensaje de la segunda venida de Cristo Jesús en 1844. They shouldn't look at that whole thing as a mistake. Ellos no deberían de ver a todo ese escenario como un error. It was a great disappointment, Sí, claro que sí, yes. fue un gran chasco. But after all, Pero después de todo, Adventism is not the first religion to begin in a disappointment. el adventismo no es la primera religión que nace como un gran chasco. Just think about the disciples on the road to Emmaus. Simplemente pensemos en los discípulos en su camino a Emaús. They had taught that Jesus was the Messiah. Ellos habían predicado y enseñado que Jesús era el Mesías. They even preached the prophecies Ellos- that proved Jesus was the Ellos Messiah. aún predicaban las profecías que mostraban que Jesús era el Mesías. They knew that it was the time for the Messiah. Ellos sabían que era el tiempo para el Mesías. Jesus did all the things the Messiah should do. Jesús hizo absolutamente todo lo que el Mesías debía de hacer. But there was one problem. Pero había un problema. They thought the Messiah was going to reign on David's throne. Ellos creían que el Mesías tendría que reinar en el trono de David. And so even though their preaching was true, Así es que aun cuando su prédica o su mensaje era verdad, the Messiah had come. el Mesías había llegado. Jesus had fulfilled the prophecies. Jesús había cumplido las profecías. They were greatly disappointed because of one Aún, mistake. a pesar de eso, estaban totalmente chasqueados por un pequeño error. You see, friends, I'm not ashamed of being an Adventist, Ustedes ven, mis hermanos, yo no estoy avergonzado de ser un adventista. even though Adventism came out of a disappointment, Aún cuando el adventismo salió como resultado de un chasco. any more than I'm ashamed of being a Christian. No más de ser, y de igual manera no estar avergonzado de ser un cristiano. Christianity came out of a great disappointment Los too. cristianos, el cristianismo nació o surgió como resultado de un gran chasco. That disappointment was because of a false understanding, one small misunderstanding of prophecy. Ese gran chasco fue como resultado o surgió como la equivocación de entender un detalle en cuanto a la profecía. Now, when Ellen White received this vision, Ahora, cuando Elena G. White recibió esta visión, that the light behind them was the message of the second advent. vamos a poder que no se distraigan. Elena G. White pudo ver que esa luz que alumbraba detrás era el gran mensaje del adventismo. She didn't want to tell anybody. Ella no quería decirle a nadie. Why? ¿Por qué? Because nobody wanted to hear that. Porque nadie quería escuchar. All of the people around Ellen Harmon at the Toda time la gente alrededor de Elena G. White, believed that the message had been a mistake. ellos creían que este mensaje, que era el mensaje, el que era el error. Ellen White left her parents' home Elena G. White abandonó la casa de sus because padres she didn't want to be there. They had prayer meeting in their home on porque Wednesday ella night. no quería estar ahí porque ellos tenían un servicio de oración. And she did not want to tell anybody Y this vision. ella no quería decirle a nadie en esa visión. She went to a relative's house, Así es que ella se fue a la casa de un familiar tried to stay there, y ella se trató de quedar ahí, but pero she eventually came to the understanding that God was calling her to share this message. ella eventualmente llegó al entendimiento que Dios quería que ella compartiera esta visión. The difficult part of the message Ahora, la parte difícil del mensaje, was that the message of October 22 hadn't been a mistake after all. una de las cosas más difíciles de este mensaje que ella iba a dar era que el mensaje del movimiento de 1844 no había sido un error. El mensaje no había sido un error. Yes, they were Es mistaken. verdad, estaban Yes, equivocados. they were Es disappointed. verdad, estaban desanimados. But God had allowed it. Pero Dios lo había And it permitido. was still a bright light Y shining upon aún their seguía pathway. siendo una gran luz iluminando el camino hacia la Ellen esperanza White's celestial. ministry was also
designed to give counsel for El institutions. ministerio del NG de White también fue instituido para dar consejos o admonación a las instituciones The first educativas. institution La primera institución was the printing press. fue la institución de la impresa. At first, Al principio, there was no church. al principio no había iglesia. There was no church Al organization, principio no había organización de la iglesia adventista. and they didn't want an Y organization. ellos no querían una In organización. fact, they didn't even want a name De hecho, ellos no querían ni siquiera un nombre, because they did not want to become Babylon. porque ellos no querían convertirse en Babilonia. And they noticed Y ellos no se dieron cuenta that when the builders of the Tower of Babel, que cuando los creadores o los constructores de la Torre de Babel, they decided to defy God, ellos decidieron ponerse en contra de Dios, this is what they said: eso es lo que dijeron. let us build a tower Hagamos una gran torre and make ourselves a name. y hagámonos a nosotros mismos un nombre. And so there were people in the early Adventists Así es que había gente ahí en este movimiento adventista al principio who said that we can't become a que denomination dijeron, no podemos convertirnos en una denominación, because that is Babylon. porque eso es Babilonia. Están haciendo nombre. We're just the little flock. Nosotros solamente somos un rebaño pequeño. We are just God's people. Solamente somos el pueblo de Dios. But eventually it became very difficult. Pero eventualmente esto se They convirtió más began difícil. printing tracts and literature. Empezaron a imprimir pequeños tratados y literatura. People gave donations. Y la gente empezaba a dar donaciones. Well, who did they give the donations to? ¿A quién le daban las donaciones? It came to James and Ellen White's Bueno, house. estas donaciones llegaron a la casa del NG de White y James White. And then they built a printing press. Y entonces después de Or esto, they bought a printing ellos press. de esta manera entonces pudieron comprar una imprenta. Who owned the printing press? ¿A quién le pertenecía la imprenta? There was no church. No había iglesia. James White owned the printing press. James White era el que tenía correspondencia sobre esta imprenta. And remember, whenever you're working for God, Y recuérdese cada vez que trabaja para Dios. who else starts working? ¿Quién más empieza a trabajar? ¿Ah? And so people started pointing their Así es que fingers. la gente empezó a apuntar sus dedos. The whites are getting rich. Hey, los whites, estos gente se están haciendo ricos. They're taking all the Se money están quedando themselves. todo el dinero a ellos mismos. Rumors would Los start. rumores empezaron a pasar por ahí In alrededor. fact, Ellen White had one dream De hecho, sea de paso, el NG de White tuvo un sueño. where every time they went out the door, a bucket of coal dust got dumped En on el them. cual cada vez que ellos salían por la puerta una vasija de polvo caía sobre de ellos. They would barely get it cleaned up and new clothes on, Y ellos estaban dispuestos a limpiarse una vez más y ponerse ropa limpia. and once again it would be Y dumped una on vez them. más se les tiraba esta This was their vasija life. de tierra. Esta era su vida. People were constantly criticizing and Esta era su accusing, vida. rumors going on. Esta era su vida. La gente constantemente diciendo rumores, hablando de ellos, chismes por doquier. So who do you think was the main voice in seeking organization? Así es que, ¿quiénes creen ustedes que era la voz principal en pedir o requerir que se haga una organización? It was actually James White. De hecho, fue James White. And Ellen White was encouraging it Y also. el NG de White también estaba animando esto, que esto sucediera. When they finally agreed Cuando finalmente acordaron on a name, en un nombre, they had to have a name tenían que tener un nombre. because they needed to register the press Porque de esta manera ellos tenían que registrar la imprenta as an institution. como una institución. So they finally agreed in 1860 on the name Seventh-day Así es que Adventists. finalmente en el año 1860 llegaron a la conclusión que iban a llamar a este movimiento Adventistas del Séptimo Día. And the press was organized. Y la imprenta fue organizada, The first institution la primera institución. in 1863, the General Conference was organized as well. Y en el año 1863 fue cuando por primera vez se organizó la conferencia general, But it was Ellen White's ministry that helped along this pero process. fue el ministerio del NG de White lo que ayudó a través de este proceso. Ellen White's ministry also gave great counsel for education. El NG de White, el ministerio del NG de White también dio grandes consejos o instrucción a las instituciones educativas. It didn't help us with our mission. No nos ayudó con nuestra misión. If when our students went to other schools, No nos ayudaba la institución que cuando los jóvenes iban a otras instituciones educativas, they were taught that Adventists were crazy. se les enseñaba a esas otras instituciones educativas que los adventistas estaban completamente locos. They wouldn't be allowed to take their exams on other than A Sabbath. ellos no se les permitía que tomaran sus exámenes en otro día fuera del sábado. And so Ellen White began a new concept. Así es que el NG de White comenzó otro concepto.
We need a school. Nosotros necesitamos una escuela. And Battle Creek College started. Y Battle Creek fue el lugar donde se dio comienzo. In her ministry, En su ministerio, she spent significant time ella pasó a gran tiempo personally helping schools get started. personalmente ayudando a escuelas e instituciones educativas a comenzar. Some of these schools were Muchas de estas escuelas operated by the church. algunas de estas escuelas estaban operadas por la iglesia. One of these Una de schools estas escuelas was operated by lay people. de hecho, era operada por gente laica. It began in 1904. Y I esta believe. empezó en 1804, si estoy de acuerdo. And Correcto. this school run by lay people Y esta escuela era corrida o llevada a cabo a través de la gente laica. is the only organization Y esta escuela es la única organización that Ellen White ever served as a board member with. en la cual Elena G. de White sirvió únicamente como una cabeza de la mesa directiva. There are some people who misunderstood this. Ahora, hay mucha gente que malentendió esto. Why are you helping start a school when the church already has schools? ¿Por qué estás tratando de ayudar a la iglesia a comenzar una escuela cuando la iglesia ya tiene escuelas? We might ask the question, Tal vez podemos hacer la pregunta. why have a youth movement when the church already has youth ministry? ¿Por qué hacer un nuevo, tal vez usted se puede hacer la pregunta, ¿por qué hacer un nuevo movimiento juvenil cuando la iglesia ya tiene un movimiento juvenil? One of the reasons, I believe, Una de las razones, yo creo, is because we are in danger es porque nosotros estamos en peligro. of Escuche bien. losing the grassroots, lay people-led nature of our movement. Estamos en peligro de perder esas raíces que nuestros pioneros establecieron, que es de un movimiento que es completamente guiado por jóvenes. And we begin to think our mission is developing institutions and Y programs. nosotros llegamos a pensar que nuestra institución simplemente, la misión de nuestra institución es simplemente seguir desarrollando instituciones educativas y institucionales. I believe God still lays burdens on people's hearts today. Yo creo fielmente que Dios aún sigue poniendo cargas o una convicción en el corazón de personas hoy en día. Young and old alike. Gente joven y adulta de igual manera. And as a church, Y a la iglesia, it should be our work to encourage our membership to do what God calls them to do. como iglesia, debería ser nuestra responsabilidad a animar a estas personas a llevar a cabo la misión que Dios nos ha dado como pueblo hacer. You can never spend enough money to finish God's work. Usted nunca puede llegar a gastar mucho dinero para terminar la obra de Dios. You can never have enough institutions to finish God's Usted work. nunca puede llegar a tener tantas instituciones para acabar la obra de You Dios. can never hire enough pastors to finish God's Nunca work. puede llegar el momento de contratar suficientes pastores para terminar la obra. But when God's Spirit begins burning in the hearts of men and women and boys and Pero cuando el girls, Espíritu de Dios empieza a arder en el corazón de jóvenes y adultos, and they begin using their God-given gifts, y ellos comienzan o empiezan a usar los dones que Dios les ha dado, sacrificing for something, sacrificando algo, like those young people did in the así como esos 1800s, jóvenes hicieron en 1844. something that they believe in, Algo que era digno, en lo cual ellos creían, something they are willing to die for. algo por lo cual ellos estaban dispuestos y era digno por lo cual morir. That's when God's work can be finished. Ahí es cuando Dios puede entonces comenzar a Ellen White also gave great counsel for healthy living. Elena G. de White también nos dio extendida consejos acerca del régimen alimenticio And also for evangelism. y también nos dio consejos para el evangelismo. I shouldn't just skip over the healthy living. Yo no no. debería de solamente mirar ligeramente sobre esta sección. I should say Yo debería de decir that today que hoy en día Adventists live longer than most any other population. es necesario decir, digno decir que hoy en día los adventistas del séptimo día viven más años o tienen mayor longevidad que el resto de la gente. And for that, we can praise God Y for the por ministry. eso hemos de alabar a Dios. We can praise God for the ministry of Ellen White. Nosotros podemos alabar a Dios por el ministerio de Elena G. de White. In Ellen White's day, Y en el tiempo de Elena G. de White, they said smoking tobacco was good for you. ellos dijeron, miren, fumar tabaco es bueno para tu Ellen salud. White said it's a poison. Elena G. de White dijo, esto es un veneno maligno. In Ellen White's day, Y en el tiempo de Elena G. de White, they nota, gave all kinds of terrible treatments for ellos disease. daban todo tipo de terrible
tratamiento para tratar las enfermedades. God showed Ellen White through natural remedies Dios le mostró a Elena G. de White a través de remedios naturales how we could live healthy and happy lives. cómo podemos nosotros vivir saludables y felices. And to those today who don't appreciate her Y writing on aquellos health, hoy en día que no aprecian sus escritos en cuanto a consejos alimenticios, I say you got to stop bragging about how Adventists are healthier. y yo pienso que ustedes deberían entonces de parar de sentirse orgullosos de cómo o cuántos años viven los adventistas. Because we have, you can't be proud of our longevity and not appreciate what Porque Ellen White usted no gave. puede estar orgulloso de cuántos años nosotros llegamos a vivir y estar avergonzado del mensaje que ella nos ha dado en cuanto a la salud. God has given us a message for healthy living. Dios nos ha dado un mensaje para vivir sanamente. Now, on evangelism, Ahora, en cuanto a evangelismo, did you know that Ellen White's self-perception, ahora ustedes saben que la percepción personal de Elena G. de White, the way she liked to describe herself, la manera en cómo a ella le gustaba describirse a sí misma, was not first of all as a prophet. no era primeramente que nada como una profeta. Her office, she says, was that of an evangelist. Do Ella dijo que su trabajo era aquel de ser un evangelista. you know why? ¿Usted sabe por qué? Because she loved Jesus. Porque ella amaba a Jesús. And she loved leading others to a relationship with Y Jesus ella Christ. amaba el guiar a otras personas a tener una relación íntima con Jesús. When she was just a 15-year-old girl Cuando ella tenía apenas 15 años de edad and first learned the peace and freedom that justification by faith y brings, por primera vez ella logró entender en su mente la felicidad que trae el entender el mensaje de justificación por la fe. she made a list of her friends Entonces ella empieza a hacer una lista de sus amigos and she began praying for y them. empieza a orar por ellos. And she would focus on one at a Y se time, enfocaba en uno por uno, a la praying vez, for them, orando por ellos, sharing Jesus' love with them. compartiendo el amor de Jesús con ellos. This is a shy, very quiet 15-year-old girl. Esta es una niña muy tímida de 15 años, But she did this and worked for her friends pero ella hizo esto y trabajó por sus amigos until every single one of them had given their life to hasta que Jesus. cada uno de ellos habían dado su vida a Jesús. And when she was in her Y 80s, cuando ella estaba en sus 80s, she still said, my favorite work, the work I feel called to do, is a work of an aun evangelist. cuando ella llegó a la edad de 80 años, decía, mi trabajo favorito, mi trabajo más favorito de todo es hacer el trabajo de un evangelista. I want to bring people to Yo Jesus. quiero traer a gente a los pies de Jesús. Yeah. That's the work that we're called to do too. Ese es el trabajo que nosotros también somos llamados. We can talk a lot about that. Podemos We're hablar mucho running de out eso, of time. Pero no estamos corriendo fuera de And tiempo. so let's move on. Así es que vamos a pasar a How do we use this gift? ¿Cómo usamos estos dones? First of all, we use it to help us understand the Bible. Primero que nada, usamos este don para ayudarnos a entender la Biblia. I love to study the spirit of prophecy with the Bible. Oh, yo amo estudiar el Espíritu de Profecía juntamente en conjunto con la The Biblia. Conflict of the Ages El series, conflicto de los siglos, esta serie del conflicto de Patriarchs los and siglos. Prophets. Patriarcas y profetas, Prophets and Kings, profetas y reyes, Desire of Ages, deseados de todas las gentes, Acts of the Hechos de los Apostles, Apóstoles, Great y el gran Controversy. conflicto. They cover the Bible Ellos from beginning to end. cubren la Biblia de principio a fin. And if when you're studying the Bible, you also read that chapter in the Conflict of the Y Ages si a series, usted al estar leyendo una porción de la Biblia, usted de igual manera lee en el conflicto de los siglos, it's a wonderful, wonderful tool to es Bible una study. gran herramienta para el estudio bíblico. Some people have a hard time just studying the Bible. Mucha gente tiene muchos problemas con simplemente estudiar la Biblia. They can read, Ellos pueden leer, but they don't get much out pero of saben que it. no sacan mucho de And lo to que están them I say, estudiando. look, Y a ellos yo les digo, read saben, the mira, Bible, lee la Biblia, but read it with the Desire of Ages. léelo juntamente con el deseo de todas las gentes. Read this chapter on the story of Jesus and read that chapter in the Desire of Mira, lee Ages. esta historia en la vida de Jesús y después ve el deseo de todas las gentes y lee esa misma historia. Because this is what Ellen White Porque does. eso es lo que la Elena G. de White hace. She takes that story Ella toma esa historia and she draws y applications entonces ella traza aplicaciones for us living para today nosotros viviendo that we hoy can en día. apply to our Para que de igual manera hearts. nosotros estas aplicaciones podemos aplicarlas a nuestros corazones. Now, my point is not that we have to
come to depend on Ellen Ahora, mi White. punto no es que debemos de llegar totalmente en su totalidad a depender del Ellen G. White. My point is that the more we read them Mi together, punto es que lo más que nos leemos en conjunto, el uno con el otro, especially as we're beginning our learning how to study the Bible, especialmente al nosotros empezar a comenzar a cómo aprender a estudiar la Biblia, the more we will learn how to do what she did. en cuanto hagamos esto más, lo más que aprendemos a hacer lo que ella pudo llegar a hacer. So the Holy Spirit can teach us to apply the Bible to our lives Así es que de esta manera, ourselves. el Espíritu Santo nos va a poder ayudar a nosotros a aprender cómo aplicar la Biblia de igual manera a nuestras vidas, de una manera práctica. The Bible, the Spirit of prophecy is also given to us to guide our life and choices. El Espíritu de profecía también nos ayuda para poder guiar nuestras vidas, nuestras decisiones que estamos tomando. Do you want to be an evangelist? ¿Usted quiere ser un evangelista? There's a whole book of compilations on, it's called Evangelism. Y si usted quiere ser un evangelista, hay totalmente un libro, una sección, una compilación que habla específicamente en cuanto a ser el evangelista. Do you have it in Spanish? ¿Usted lo tiene en español? Okay. When I was a young person, Cuando yo era una persona joven, I was immeasurably blessed yo fui inmensamente bendecido. to study a book called Messages to Young People. El poder llegar, fui grandemente bendecido al estudiar un libro que se llama Mensajes para los jóvenes. You have it ¿Lo too? tienen también? Have you read it? ¿Lo han leído? It's such a good book, Es un muy buen libro. Yeah. It's not hard, No es and difícil. it addresses many of the issues that are interesting to us as young people. No es difícil y sabe, de hecho toca en muchos de los puntos en los cuales nosotros tenemos conflictos como jóvenes. If you will seek to find counsel for your life Si usted deseara buscar a consejería o dirección para su vida from the writings of Ellen White, en los escritos de Ellen G. White, and you will apply it in a balanced y way, entonces los toma esos principios y los aplica a su vida de una manera balanceada, keeping your relationship with Jesus the main thing, siempre manteniendo su relación con Jesús como la cosa principal, your life will be blessed as well. su vida va a ser grandemente bendecida de igual manera. Ellen White's gift was also given to us to guide our institutions. El don que se le dio a Ellen G. White también se nos fue dado a nosotros para guiar nuestra institución. And as you seek to develop a GYC movement Y al in your, ustedes empezar a buscar o averiguar la manera en cómo desarrollar un movimiento de GYC aquí en su país. her counsel can be a guidance and blessing as Oh, well. hermanos, sus consejos, sus escritos pueden ser de gran ayuda para Whatever establecerse. we do, Cualquier cosa que hagamos, we don't want to give another generation No. the impression that some in our generation had. cualquier cosa que hagamos, hermanos, no queremos dar la impresión a otra generación de la misma impresión que nosotros ya tenemos de la gente de nuestro tiempo. No queremos dar esa equivocación a otras generaciones que vienen, específicamente en cuanto se vea a Ellen G. White. Sorry. We don't want to use it as a hatchet to attack Nosotros other no queremos people. usarlo como un garrote, un martillo. ¿Ok? God has blessed us, Dios nos ha bendecido. and we have a treasure in this gift. Tenemos un tesoro en este don. Father in heaven, we just thank you for the many gifts you have given to Padre us. Celestial, te damos gracias por los hermosos regalos que nos has dado. Today, we specifically want to thank you for the gift Padre, of prophecy. hoy en día específicamente queremos agradecerte por el don de profecía. Thank you for giving it to your last movement. Padre, gracias por dárselo a tu último movimiento. We want to be a part of that Señor, movement. queremos ser parte de ese movimiento. We want to let the world know that you're coming soon. Padre, queremos dejarle saber al mundo que tú vienes pronto. We want to share with them the message Señor, that can queremos compartir con ellos este mensaje. help them be ready for that day. El mensaje que puede llevarlos a prepararse para ese día. Bless these young people Padre, bendice a estos jóvenes. in their home countries, in their towns, in their situations. Make them the messengers you want them to be. Padre, en sus propios países, en sus comunidades, en sus barrios, ayúdanos a hacer una luz resplandeciente para tener la obra. Bless this union also. Bendice esta unión también, Padre. Thank you for their open arms in helping us to have this place. Padre, gracias por sus brazos abiertos en ayudarnos a tener este lugar. May Nuestro your Padre. work be finished quickly in our countries, Nuestro Padre, ayúdanos por favor a terminar la obra en nuestros países that Jesus can come. para que Jesús pueda venir. In his name we pray. En su nombre oramos. Amen. Amén.